La última directiva que vamos a analizar es NGSwitch. En este caso, NGSwitch se aproxima mucho al switch que podríamos utilizar en JavaScript o en TypeScript, pero para algo diferente. Es decir, en este caso lo que vamos a hacer es mostrar o ocultar ciertas partes de nuestro código en función de una evaluación. La directiva NGSwitch consta de dos tipos de directivas diferentes, una directiva de atributo y una directiva estructural, como veremos ahora. Lo primero que voy a hacer es crear un componente aparte para poder probarla, por lo tanto paro mi aplicación, genero el componente, por ejemplo switch, y le quito las pruebas. Ya está generado, vuelvo a arrancar el servidor, lo dejo arrancado y ahora simplemente aquí abajo en app-component.html coloco la etiqueta, coloco el selector del componente switch con el que voy a trabajar ahora. Voy a ir directamente al HTML del switch. Lo que voy a intentar aquí es mostrar contenido en función de una opción seleccionada. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un div y dentro de ese div tengo 4 párrafos, de esta manera, por ejemplo, opción 1, opción 2, tanto no, opción 3, tanto no, y opción 4. Voy a meter una opción extra que sea ninguna de las anteriores. Quiero que se muestre solo una de estas, o la 1, o la 2, o la 3, o la 4. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues primero, necesito una variable, es decir, una variable que me permita seleccionar entre una de estas opciones, que luego se puede ir modificando con la pulsación de un botón, con un desplegable o con lo que queramos. La variable tendrá que estar definida, si la voy a utilizar en switchComponent.html, en el TS asociado a este HTML. Por lo tanto, abro el TS del switch y aquí voy a generar una variable a la que voy a llamar opción número. Luego cambiaremos y trabajaremos con un string también para que lo veáis. Opción número le voy a dar un valor, en este caso 2, por ejemplo. Por lo tanto, quiero que se muestre la opción 2 en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Lo que comentaba antes. Voy al HTML y el NGSwitch es la unión de dos directivas. Directiva de atributo, en este caso NGSwitch, como la directiva NGStyle y como NGClass, va entre corchetes, NGSwitch. Y como valor yo tengo que poner la variable que quiero evaluar. En este caso la he llamado opción número. La variable que quiero evaluar. Ahora mismo, cada uno de estos elementos van a aparecer o desaparecer en función de la directiva estructural que veremos ahora, que es NGSwitchCase. Muy parecido a lo que vemos en un switch normal de JavaScript. Evaluamos la variable con el switch, sacamos el valor y para cada uno de los valores mostramos o ocultamos un bloque de código. Bueno, pues en este caso aquí lo que hay que colocar es el valor que va a activar este párrafo, el valor que va a provocar que en este caso se vea este párrafo. Por ejemplo, en este caso será el 1. Es decir, si opción número es igual a 1, se verá este párrafo. Sigo con el resto. NGSwitchCase, si es igual a 2, se verá este otro párrafo. NGSwitchCase, si es igual a 3, se verá otro párrafo. Y NGSwitchCase, si es igual a 4, se verá este otro párrafo. Y en el switch habitualmente tenemos el caso de default, es decir, si no se cumple ninguno de los anteriores, ¿qué es lo que pasa? Aquí también tenemos la directiva estructural NGSwitchDefault, mediante la cual simplemente poniendo esta directiva, si opción número no coincide con ninguno de los valores anteriores, el párrafo que se mostrará es este de aquí abajo. Lo visualizamos y vemos a ver qué ha pasado. ¿Veis? Vemos la opción 2. En este caso tenemos la opción 2. Si yo cambio el valor que le he puesto aquí a opción número, puedo ponerle un 4, por ejemplo, y saldrá la opción 4. ¿Que le pongo un 40? Pues tiene que salir ninguna de las anteriores porque no cumple con ninguno de los anteriores valores. ¿Qué pasa si yo ahora creo una variable que sea opción string y le pongo de tipo string? En este caso le voy a poner como valor opción string y le voy a poner letras 1. Voy a copiar simplemente la estructura de arriba, voy a copiar esta estructura y la voy a duplicar aquí abajo. Bien, ahora ya no quiero que el valor a evaluar sea opción número, sino que quiero que sea opción string. Bueno, pues esto es muy importante. El NGSwitchCase, al igual que el resto de directivas, lo que recibe dentro es una evaluación JavaScript. Es decir, dentro tengo que poner un valor válido en JavaScript.
Si yo aquí quiero poner la cadena 1, no puedo poner esto, porque repito, esto lo que me va a estar buscando es una variable llamada 1. Este valor tiene que estar entre comillas simples para que lo pueda evaluar. Aquí irá el valor 2, aquí irá el valor 3, entre comillas simples, y aquí irá el valor 4. Si yo lo pongo sin comillas simples, va a estar buscando una variable que se llame de esa manera. Si lo visualizamos ahora, vemos la opción 1. Podemos cambiar, si cambiamos aquí de 1 a 3, por ejemplo, a 3, veremos la opción 3, y si ponemos otra cosa, cualquiera, veremos ninguna de las anteriores, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de evaluar un NG-switch, porque si le pasamos un número no hay problema, le pasamos directamente el número, ya que esto es una sentencia totalmente evaluable en JavaScript. Si le pasamos un string, tenemos que tener cuidado a la hora de incluir las comillas.